donde aprendemos más nosotros acá parados o aprendemos conjuntamente con ustedes que están allá sentados. O sea, yo ando un poquito desconectado por lo que dijeron allá nuestra presentadora en términos de lo que estoy haciendo ahora, así que me genera mucha felicidad volver a hablar de riesgos, volver a hablar del sistema financiero como lo hacía unos años atrás. Ahora estoy metido en la candela, en municipios PEDET, haciendo inclusión financiera, donde es muy difícil hacer inclusión financiera, y me voy a detener al final de la presentación para hablar un poquito de eso. Pero voy a hablar un poquito de los riesgos en una coyuntura que los macroeconomistas estamos felices entre comillas. Felices porque es un ejercicio económico muy interesante el que está enfrentando la economía colombiana en estos momentos. Voy a empezar con el entorno macroeconómico. Y voy a empezar a hablar con un grafiquito relativamente sencillo del crecimiento de la economía. La economía colombiana viene enfrentando un decrecimiento bien importante. O sea, estamos en una etapa del ciclo económico donde las tasas de crecimiento de la economía son relativamente bajas. Esto tiene varias explicaciones. Yo creo que el fenómeno de pospandemia todavía no nos hemos terminado de recuperar. La pandemia todavía nos genera cierto rezago en términos de crecimiento. Y ese menor crecimiento nos generó una dinámica para el sistema financiero que ya es conocida por nosotros. Y es uno de los impactos que nos genera al sistema financiero el efecto de tener una baja tasa de crecimiento. ¿Cuál? Que el balance se nos reduce también un poquito, o se nos reduce. Damos menos créditos porque la economía está golpeada, entonces esos créditos menores hacen que de alguna manera el negocio como tal se nos reduzca, se nos hace más difícil hacer la colocación porque hay sectores que están padeciendo mucho más que otros ese fenómeno de caída del crecimiento. Y luego más adelante voy a decir que se nos genera en términos de riesgos. Una cosa bien interesante, generalmente uno siempre debe fijarse en el análisis sectorial de cómo impacta esa tasa de crecimiento cayendo o con menor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y traigo este gráfico que me parece relativamente interesante para que vean el batacazo que estamos sufriendo tan importante. Este es el sector, el Producto Interno Bruto por los subsectores de la economía, y obviamente no tengo la participación, ay, ¿qué pasó? Allá. Pero tengo, no sé con qué se alumbra, debe ser con la mitad. En fin, los sectores más importantes, los que más pesan en la economía, son los que menos están creciendo. O sea, tenemos por allá abajo construcción, que es un sector supremamente importante dentro de la economía, y si yo comparo el nivel del PIB en cada uno de esos sectores con respecto al 2019, miren que la tasa de crecimiento es relativamente baja para los sectores más importantes, para el sector construcción, para el sector inmobiliario, para el sector financiero, y los sectores que tienen una menor participación son los que más están creciendo en términos relativos, sectores como agricultura, sectores como artes, entretenimiento, suministros, minas. Es decir, estamos creciendo en sectores que no son los que generan mucho más dinamismo entre el Producto Interno Bruto, y por eso se nos está presentando esa tasa de crecimiento negativa del Producto Interno Bruto. Yo podría detenerme en los efectos que tiene crecimiento, pero me voy a fijar como macroeconomista en dos variables para hablar de pronto de estanflación o de un fenómeno que combina bajas tasas de crecimiento con otro fenómeno importante desde el punto de vista macro, y es la inflación. Y es así que nos duele como intermediario financiero, nos duele por todo el balance. Voy a mencionar algunas cosas en las que nos duele la inflación.
Pero una cosa interesante para mirar las cifras de inflación es que la inflación viene teniendo una tendencia muy de estar subiendo todo el tiempo desde el año 2022 y luego en el año 2023, este año, empieza a corregir a la baja, sobre todo en términos de la inflación de alimentos, en términos de la inflación sin alimentos y la inflación de regulados. Pero miren que en términos generales lo que hemos tenido es un fenómeno de alta inflación. Yo estoy más viejo que muchos de acá, pero acuérdense por allá los 90, lo que nos generó la inflación alta. Gracias a mi Dios no tenemos lo que nos pasó en los 90 y voy a pensar en términos de riesgos porque creo que no pasó lo que no ha pasado lo que pasó en los 90. Pero una de las cosas que teníamos en los 90 era esto, una alta inflación que se tradujo en altas tasas de interés y generó un fenómeno de inestabilidad financiera probablemente el más grande en los últimos 50 años de este país. Ese fenómeno de inflación también se vio reflejado en una inflación al productor, en el IPP. También ha habido un incremento y también ha habido una corrección con relación al IPP que genera dinámica, repito, en la tasa de crecimiento del producto. Chévere la inflación, pero a nosotros probablemente para ver la dinámica en el corto plazo como intermediarios financieros que vaya a tener la inflación, me interesa más las expectativas de inflación, ¿sí o no? Que no es tanto cómo estuvo la inflación hasta el mes pasado, sino que yo espero que le pase a la inflación a futuro. ¿Y por qué es importante que le vaya a pasar a la inflación a futuro? Porque va a marcar la tendencia que pueda tener la política monetaria del país. Si las expectativas de inflación aumentan, pues es muy probable que el Banco de la República tenga que seguir subiendo las tasas de interés para frenar la dinámica que pueda tener la demanda y pueda seguir afectando la inflación.